La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispano hablante en terapias psicológicas de tercera generación. El rol de la familia en el tratamiento con DBT. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y nos invita a conocer lo más actual de la psicología clínica. El rol de la familia en el tratamiento con DBT, y estará con nosotros una invitada muy especial de Guatemala, la doctora Mónica Peter Brenner, quien nos acompañará en este tema tan importante. Voy aquí para que podamos iniciar esta entrevista que nos va a dejar a nosotros elementos fundamentales e importantes para el tratamiento con estas personas. Doctora Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Antón. Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, vamos a hablar sobre tu reseña, un poco tu perfil profesional para que nuestros asistentes el día de hoy, quienes vayan a ver esta entrevista a futuro, pues conozcan quién estuvo con nosotros. Mónica es psicóloga clínica hace 34 años, tiene una amplia experiencia en la práctica privada, estudió en la Universidad Francisco Marroquín y obtuvo su maestría en consejería y salud mental en la Universidad del Valle en Guatemala, ¿sí? Así es. Adicionalmente, se formó en Estados Unidos en programas de funciones ejecutivas y desarrollo de habilidades sociales y pensamiento social. También se especializó en terapia dialéctica conductual en Monterrey, México, para el tratamiento de pacientes con desregulación emocional. Ella es fundadora y propietaria de la clínica Íntegramente, donde dirige un equipo multidisciplinario que atiende a niños, adolescentes y adultos. También ha sido autora de libros y artículos y ha sido expositora en múltiples conferencias y congresos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales, es muy importante poder tenerte hoy, Mónica, y agradecerte por sacar este espacio y estar con nosotros. Bienvenida. Pues gracias, Andoni. La verdad es que yo encantada porque me has invitado a hablar de algo que me apasiona, algo que me encanta y que le he dedicado pues mucho tiempo. Como tú bien expones, tengo ya 34, casi 35 años de hacer esto y los últimos 8 años me he dedicado ya más de cerca con DBT. Y entonces, pues de esto se trata hoy, compartir el modelo DBT enfocado hacia las familias, cómo podemos integrar a las familias en este tratamiento tan valioso. Así que a ti y a todos los que nos escuchan, espero que se puedan llevar algo valioso de este tiempo. Mónica, en algún momento que estuvimos hablando en nuestros primeros contactos, tú me comentabas que eres pionera de DBT en Guatemala. ¿Nos podrías contar un poco sobre ello? Pues sí, muchas gracias. Ciertamente, y en Guatemala pues hay un grupo de profesionales amplio, extenso y muy, muy completo, ¿verdad? Y por ahí cada uno pues vamos trabajando, pero en relación y en la unión donde yo me veo con otros psiquiatras, neurólogos y otros profesionales, dos colegas muy cercanos me invitan y me dicen, fórmate en DBT, tú ya has trabajado muchos años con diagnósticos complejos, trastorno límite, trastorno afectivo bipolar, y me decían, valdría la pena que te formes en el modelo, así que sigo la invitación de estos colegas y en el año 2020 logro irme a México a formarme con Behavioral Tech, ¿verdad? Ahí en México hay un grupo también, ¿verdad? DBT Iberoamérica en conjunto. Excelente formación, sí, con Juan Pablo Bogiano, Michel Reyes, pues linda oportunidad. Y desde el 2020, pues logro traer la terapia y el modelo completo a Guatemala. Y ya me uno aquí a otra profesional, Andrea, que ya estuvo con ustedes en una entrevista anterior. Y formamos un equipo ya muy completo, sí, que estamos haciendo el DBT en todos sus modos.
desde la parte de la terapia individual, el entrenamiento en habilidades para los consultantes, el coaching telefónico, el equipo consultoría, y el eslabón que faltaba justamente era este, el de las familias. Entonces ya lo hemos incorporado desde hace 2 años y sí, me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo como equipo en Guatemala con el DBT. Y qué bueno, y un poco el objetivo de la red es visibilizar a todos esos profesionales que de alguna manera han apostado por llevar las terapias basadas en la evidencia a cada uno de los países de origen o donde residen. Y en este caso para nosotros también es muy valioso que Mónica esté y poder visibilizar ese trabajo que viene haciendo ya hace un tiempo y que pues todos los días con su equipo también viene haciendo diferentes propuestas para poder trabajar, en este caso, este tema tan complejo de la regulación emocional. Pero bueno, Mónica, ¿podrías comentarnos, de pronto hay alguien que se haya conectado hoy que no tenga tanto conocimiento de lo que es la DBT? ¿Tú podrías hacer una pequeña descripción de qué es la terapia dialéctica conductual DBT? Claro que sí, con gusto. Pues DBT es y en español, ¿verdad? Terapia dialéctica conductual, un modelo psicoterapéutico bastante estructurado, organizado, que combina técnicas del cognitivo-conductuales y con una filosofía de aceptación, mindfulness como un eje central, creada por Marsha Linehan más o menos entre los 80s al 93, que ella une todo este material tan completo y creo que lo importante y lo lindo de EBT es la alta evidencia, ¿verdad? La evidencia en investigación que tiene a lo largo de los años. Y ciertamente en mi experiencia, como te decía, yo había empezado trabajando ya casos más complejos, casos con desregulaciones intensas, pero al sumar ya a mi repertorio de terapia el modelo de EBT, ya veo ahí la efectividad, veo cómo el consultante tiene una habilidad que puede usar. El mismo terapeuta tiene una forma de cuidarse para poder seguir atendiendo, para que haya menos deserción de la terapia. Entonces, DBT para mí, que fue creada para, sobre todo, trastorno límite de la personalidad, trastorno afectivo del ánimo, bipolaridad, ¿verdad? Y todo donde hay desregulaciones más intensas, ahora ha tenido una diversificación tan amplia, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues esto es lo lindo del modelo y lo que lo hace tan estructurado y organizado, pero también, como dice la dialéctica, ¿verdad? Podemos ser creativos, podemos usar en algunos momentos solo algunas habilidades. Lo que ha sido lindo en Guatemala y me gustaría compartirlo es cómo hemos podido, ¿verdad? Como este equipo que logré formar, hacerlo completo. Justamente en diciembre estuve en México con Francesca, creadora del modelo del DBT de niños, y justamente ella insistía en poder hacer el modelo bien, completo, con todas sus bases. Y eso es lo que estamos logrando hacer. Y ahí es donde vemos la efectividad. Ujú. Bueno, Mónica, ¿cuáles son como los problemas que se atienden con DBT como con más frecuencia? O sea, son recurrentes esos problemas y que y ustedes como equipo ya han venido identificando y pues que también desde todo este marco teórico, conceptual y procedimental y protocolario que utiliza DBT funciona para este tipo de problemas. ¿Cuáles serían? Pues definitivamente donde hay desregulaciones emocionales intensas, ideación suicida, ¿verdad? Hablamos cuando hay autolesiones, ¿verdad? Estos cortes, estas conductas problema que puede ser consumo de alcohol también, ¿verdad? Para mitigar emociones. Entonces, en Guatemala y en el mundo, ¿verdad? Yo pertenezco a una red muy linda que mi amigo Julio González de Argentina ha abierto, ¿verdad? Este grupo internacional también de DBT. Definitivamente todos coincidiríamos en que para trastornos donde hay desregulación intensa, ¿sí? Ahí es donde vemos mayor efectividad y lo lindo, como te decía, sí, para abuso de sustancias está el DBT especializado, ¿verdad? También pues se puede usar ahora con niños en la parte preventiva y la familia, ¿verdad? Cómo vamos guiando a la familia. Pero en mi experiencia y aquí en Guatemala definitivamente ves esa gran aplicabilidad
con el trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Sobre todo, y bueno, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también nos ha tocado mucho abordarlo, donde hay emociones intensas y donde hay ideación suicida que podemos llegar ahí a abordarlo. Bueno, desde mi experiencia clínica profesional a lo largo también de algunos años, lo que lograba identificar era que no siempre la familia era un factor protector, sino que nos encontrábamos que también era un factor de riesgo, ¿no? Dentro de los pacientes que atendíamos. Entonces quisiera saber yo, bueno, quisiera que pudiéramos contarle un poco al público siempre es necesario vincular la familia o no necesariamente de acuerdo al caso, a la situación, porque lo que identificaba era que en algunos casos se convertía inclusive en un mismo factor de riesgo de recaída. Entonces, ¿podrías ampliarnos a partir de la experiencia sobre la inclusión de la familia en estos casos? Bueno, excelente, porque idealmente, ¿verdad? Y reflexionando en esta pregunta en estos últimos días, idealmente sí, ¿verdad? Sabemos que si tratamos a un adolescente, si tratamos a un adulto, que yo veo pues las tres poblaciones, niños, adolescentes y adultos, pero más adultos. Pero vemos que la familia y como factor protector, lo pones tú en un inicio, pues siempre va a ser importante que sepan cómo manejarse, qué hacer. Lo que hemos visto más valioso es en doble vía, ¿sí? Si la familia está más cuidada, si la familia entiende qué pasa, tiene esta psicoeducación, se prepara, pues definitivamente va a ayudar a que, por ejemplo, un consultante sale de hospitalización o un intento suicida, tiene que regresar a ese ambiente, porque muchas veces vive todavía en nuestra cultura latina, pues mucho adulto, adulto joven, sigue viviendo con su familia. Entonces regresa al entorno donde por supuesto, de alguna forma pudo haber habido invalidación, ¿verdad? El ambiente invalidante del cual habla Marshall Linehan, y va a regresar ahí. Y entonces lo que yo notaba, y ahí fue donde vino mi idea de, no, tenemos que trabajar con las familias, es cómo ellos mismos desencadenaban. Sin querer, las familias tienen mucho amor, por supuesto que aman a su hijo, a su hija, y quieren hacer, están haciendo lo mejor posible, pero muchas veces desconocían esos desencadenantes. Entonces, en tu pregunta, ¿el ideal incluirlos? Sí, porque con pequeñas habilidades, pequeñas herramientas, podemos reducir recaer, ¿verdad? El consultante, algunas conductas autolesivas, intentos suicidas. No siempre es tan fácil, porque en el ambiente también nos encontramos que o papá o mamá puede tener alguna condición. Sí, a veces un mismo diagnóstico, un TLP en mamá, un TLP en hija, hijo, y eso se puede complicar. Pero en nuestra experiencia hemos visto que estar en paralelo el hijo en tratamiento, la familia en tratamiento, definitivamente tiene una gran ayuda. Y cuando notamos o nos topamos con algún familiar o que no está funcionando, pues definitivamente vamos a lo que debe te dice. Ok, consultante, usted necesita seguir haciendo usted lo mejor posible porque nos hemos topado que ahí no vamos a recibir mucha ayuda. Es más, ha sido contraproducente, como tú lo expresaste. Y entonces, consultante, vamos, con todas las habilidades que usted ha tenido, que usted ha recibido, a seguir intentando hacer su recorrido. Pero justo ayer teníamos equipo consultoría porque lo hacemos semanalmente, tenemos la supervisión, la formación continua y sí coincidíamos que sí se ve mayor efectividad cuando la familia está en paralelo con el consultante avanzando. Bueno, Mónica, has dicho algo que me parece súper valioso y es que tú dices esto, que hablas sobre ese sentimiento de las familias con el consultante, ¿no? Que actúan desde el amor, ¿sí? Pero desde el amor sin conocimiento también se puede actuar de una manera que afecta a las personas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque es que los familiares desconocen en realidad por lo que está pasando este integrante de la familia, no saben cómo actuar
y también el nivel de afectación que esto puede generar a cada integrante de la familia. En estas semanas hablaba con una familiar donde ella experimentaba sentimiento de culpa porque pensaba que a partir de esa crianza que había generado en el consultante, pues que ella era la culpable que él estuviera experimentando y ya inclusive estaba experimentando algunos estados depresivos y bueno. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo es, a partir de DBT con la familia, cómo formar a estas personas y qué deberían aprender para que se conviertan en esos factores protectores y no en factores de riesgo? Excelente, excelente pregunta. Primero, justamente DBT para las familias hacen que el estrés en la familia reduzca, ¿sí? Que sepamos por dónde caminar y, como tú dices, tener ciertas herramientas. Lo que yo he visto es que por desconocimiento, por no saber qué pasa, y seguro que su consultante ha estado a cargo de un buen psiquiatra u otra buena psicóloga que no sabe DBT, que ha tratado de explicar pero que muchas veces no se logra entender. Entonces, las terapias y como lo organizamos en Guatemala, pues sí, nos hemos basado en los programas de Argentina, en los programas de Sumar al Amor también hechos por Corín y el DBT Workbook, que después puedo dar ahí un poquito más de información precisa, ¿verdad? De literatura, pero lo que hicimos acá es condensar un programa, el entrenamiento para padres se llama, de 9 sesiones. Sabíamos que ellos podían estar con nosotros 9 sesiones de hora y media, ¿verdad? Semanal y se va entonces repitiendo a lo largo del año. Se suman muchas familias. Es increíble lo que hemos logrado ahí. Y lo que encontrábamos en primera instancia era que con la psicoeducación, arrancando con la psicoeducación, entendiendo qué pasa con mi familiar, porque ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué culpa tengo yo? Porque hay una vulnerabilidad biológica, porque hay una parte de la genética. Y entonces yo siempre les digo, bueno, es un poquito, en guatemalteco se dice la carambola, la suerte que pasó en esto de la genética, como te puede pasar con una afección del corazón, como que te puede pasar con cualquier otra condición, pues pasa la parte biológica. Y después, pues sí se suma el ambiente, lo que en la crianza, lo que en esa convivir puede suceder. Y ahí es donde llegamos a la desregulación de acuerdo a Marshall Linehan y la teoría biosocial. Entonces, cuando estamos abordando el ambiente y ustedes padres pueden entender de dónde viene, por qué se corta. Sí, por ahí en los comentarios ponían si esto ayuda a los adolescentes y en la conducta de cutting en los adolescentes y las autolesiones. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, porque muchas veces que los padres entiendan que la conducta autolesiva tiene que ver con yo me quiero calmar, es una forma de regular mis emociones, es esta forma que yo encuentro para calmarme porque no sé otra y los padres los pueden entender, pues hay un poco de menos miedo. ¿Qué pasa con las familias y lo que hemos encontrado, Andón? Un PTSD, un estrés postrauma, porque si ha habido un intento suicida o constantemente mi hija o mi hijo dice me quiero morir, me quiero matar, por supuesto que un padre va a vivir también en un estado de vigilancia. Sí, hemos tenido varios casos de padres que no se pueden mover de la casa o que necesitan estar constantemente ahí. Tengo miedo que se encierre en el dormitorio, tengo miedo que se encierre en el cuarto, ¿qué puede estar pasando? Entonces, empezando por la psicoeducación, que esa es la primera, ¿verdad? La primera parte, la primera sesión es psicoeducación, ya vemos un alivio. Uf, o sea, por esto sucede, no es que mi hijo, ¿verdad? Es un gran malcriado y tira puertas porque por supuesto que a lo largo del taller vamos aprendiendo límites, mis límites, qué límites personales tengo yo y el otro. Pero entonces la psicoeducación para mí es maravillosa y ahí Marsha nos plantea toda la teoría biosocial y entonces ya pasamos por ese recorrido de 9 sesiones que ya van profundizando, que ya entiendo qué pasa, pero después, en una siguiente sesión que tiene que ver con entender conductas y el análisis en cadena, y para los que nos están escuchando, pues el análisis en cadena es central en DBT. Verás, se le explica a los consultantes en las terapias individuales, sí, se les explica mucho
cuáles son tus vulnerabilidades, qué son aquellos eventos que me desencadenan más, cuál es mi conducta problema y en medio de una conducta problema y un desencadenante, hay acciones, hay sensaciones, hay pensamientos. ¿Qué puedo yo en ese momento hacer diferente y en lugar de una conducta problema, una habilidad? Entonces los padres también se les explica el análisis en cadena y cómo yo, una mamá, que he tenido muchas, ¿verdad? Desencadenan porque en medio de una crisis o tal vez hijo está empezando a desregularse y ahí entro todavía, ¿verdad? A atacar un poco, sin querer. Entonces, la psicoeducación, análisis en cadena, enseñar la validación, entender y etiquetar emociones, son parte de esas sesiones que se van dando hasta llegar a la última que es preciosa, que es la aceptación radical, ¿verdad? Y un cierre, como al final acepto las cosas que puedo cambiar, las que no puedo cambiar, qué puedo hacer yo diferente. Y pues por ahí ha sido esa información y formación. Hemos visto eso valioso, que con 9 sesiones se cumple todo el material. Como el modelo estándar, hay material, se les manda unos días antes de la sesión, ellos lo estudian, lo revisan, hay tareas entre sesiones, como todo el modelo, que permiten la práctica. Y otra cosa maravillosa, que creo que es lo que sucede con los grupos en el mundo, es la contención. No estoy sola, no estoy solo. Muchas familias como yo comparten lo mismo. Y entonces ahí hay mucha ayuda. Al principio les cuesta, no se animan, estas sesiones nunca se graban, las hemos hecho Ujú, mucho virtual, que ha funcionado bien. ujú. Guatemala ya es horrible el tráfico y unirte, pero hay mucho respeto y esa contención y esa unión que se da entre los grupos es maravillosa. Y ahí, bueno, una parte importante de este modelo, de estos talleres que hacemos con las familias, es el manejo en crisis. ¿Qué hacemos en la crisis? Porque entonces, si yo sé que mi hijo o hijo se está encerrando en el dormitorio y yo sé que puede atentar contra su vida o solo, pues, la parte de autolesiones, casis, ¿verdad? Sin intención suicida, pero se puede lastimar. ¿A quién acudo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos? Me informo con su terapeuta principal. Tengo un plan en crisis. Y con eso pues se previenen muchas, ¿verdad? ¿Cuál es el hospital más cercano? Eh, y lo vamos adecuando pues definitivamente a nuestra cultura, a nuestra comunidad, a los recursos que tenemos. Y solo eso, uff, alivia. Ujú. Y esto se hace desde el inicio, porque normalmente nos llega siempre es el paciente portador del síntoma, pero trabajamos desde el inicio, desde las primeras sesiones o mucho tiempo después. ¿Cómo es esa dinámica de incluir a la familia? Buenísima, caso por caso, Andón, ¿verdad? Caso por caso. Algo que con lo que estamos trabajando mucho ahorita y nos hemos unido a uno en Guatemala, hay uno, dos hospitales privados, ¿verdad? Psiquiátricos, ahí hemos tenido dificultad, ¿verdad? Y el hospital público funciona no muy bien. Pero entonces lo que hemos estado haciendo ahorita es trabajar desde la hospitalización. El paciente está ahí, el consultante va a salir y tratar de tomarlo desde ahí. O sea, ya estuvo contenido, se le salvó la vida, el psiquiatra o psicólogo está interviniendo, pero va a salir. Y ahí la familia está con mucho estrés y con mucho miedo. Entonces, ese es algo nuevo que estamos haciendo, tomar a la población desde ahí. Y lo otro que hemos visto es que una vez el consultante está en su terapia, ya sea individual o entrenamiento de habilidades, ahí captar a la familia para ir en paralelo. Entonces es un trabajo un poco de hormiguita que hemos ido haciendo, acercarnos a las familias o a los profesionales que los están atendiendo. Entonces el ideal es desde que el consultante empieza a DBT, ver que la familia, y ahí vamos viendo la disposición. Algo lindo porque el programa pues en el mundo se llama para familiares ya llegados, se suman Ujú. parejas, se suma el tío y la tía, se suma el abuelo y vale, ¿verdad? Van entendiendo y esa es otra forma de contención. Entonces no te podría dar el tiempo específico, ¿verdad? Porque va caso por caso, pero lo que hemos tratado en el mundo este ideal es que arranquen cuando
el consultante ya está expuesto a DBT de alguna forma y ahí van. En muchos casos, y nos ha tocado, su hijo o hija ni conoce DBT, ellos no conocían el modelo y la familia decide tomarlo. El consultante no quiere tratamiento con nadie, no va ni siquiera al psiquiatra, se resiste, no quiero, y la familia lo toma. Y desde ahí empieza a haber cierta ayuda, porque yo ya no te estoy desencadenando tanto, porque estoy intentando validarte y entender qué sucede. Y empieza a haber un movimiento, algo hace. Entonces puede ser que el consultante ni siquiera esté, que me pasó en una referencia que tuve hacia fin de año, y la otra colega profesional me pide, entremos por la familia, ayúdales, están muy afectados y veamos si por ahí vamos. Y entre diciembre y enero la chica se ha acercado a la consulta nuevamente, así que hemos logrado ahí algo. Genial, genial porque entonces es como llegar de múltiples formas y poder contribuir a esa dinámica familiar. Entonces, no pudimos directamente con el consultante, entonces lo vamos a hacer con la familia. Hay un inicio de la contribución y ahí lo que vamos a poder hacer es un enganche con el consultante para que él pueda iniciar. Pero Así es. pero quería preguntarte, porque pasa mucho, por ejemplo, cuando se atienden parejas, hay mucha resistencia de uno de los dos. Normalmente a nivel mundial lo que se ha encontrado es que el género masculino es más resistente a ir a terapia y, Así es. y es más asequible que sea las mujeres quienes deseen recibir orientación, ayuda de acompañamiento. ¿Qué has encontrado tú con las familias? ¿Has encontrado resistencia o a cambio no? ¿Has encontrado una amplia, has encontrado apertura y adherencia al proceso? De las familias, dices tú, Sí, sí, sí. fíjate que ciertamente, no sé si ha sido, ahí vamos, pongámosle un poco a la suerte, pero realmente he encontrado bastante adherencia. Como que al principio, y cuando arrancamos esto hace 2 años y medio, ¿verdad? Que fue lo de las familias, el DBT otro ya venía de antes. em, Lógico, al inicio, ¿verdad? El primer grupo fueron cinco, 6 familias. Ahora tenemos 25 a 30 en cada uno de los grupos. Entonces, menos resistencia, creo que ahí nos ayudan los otros profesionales. En Guatemala eso hemos sentido, que tanto psiquiatras como otros psicólogos han sentido, hey, qué bueno, está ya DBT, podemos hacerlo en conjunto y media vez haya ese respeto del trabajo en equipo, psiquiatra, te consulto, te respeto. Si hay otro psicólogo que hace la función de del psicólogo individual, aunque no sea DBT, se puede y el modelo lo permite. Siempre haya ese trabajo en equipo, entonces ellos también han hecho su ayuda con la familia, esa ayuda, como ese empuje, entonces vemos más adherencia, hemos tenido más adherencia ahí cuando el profesional externo le recomienda, hágalo, hemos visto, lo hemos visto con otras familias, se ve esa reducción de estrés, esa mayor efectividad interpersonal, pueden hablar un poquito más en un tiempo de comida el consultante y la familia y que esto no se vuelva una gran crisis. Entonces, sí, sí, lo hemos visto. Por ahí preguntaban, vi una de las preguntas si se usa tanto el modelo DBT como el trabajo con las familias en trastornos de la conducta alimentaria y ciertamente sí, tú lo sabes, ¿verdad? Que DBT tiene ese también Sí. ese modelo para Este apoyar. protocolo. Claro, sí, Ujú. para la persona que está interesada y para pues todos los que nos escuchan pueden ir a nuestro canal de YouTube que hemos tenido expertos que trabajan el modelo Buenísimo. DBT directamente con los trastornos de la conducta alimentaria. Y no solo con DBT, sino también con terapia de aceptación y compromiso, que es otra Así terapia es. basada en la evidencia. Bueno, Mónica, y cuando afortunadamente, y eso eh, yo pensaría y lo atribuiría también al gran equipo que has conformado y que encuentres esa adherencia. ¿Por qué? Porque los consultantes llegan y se empiezan a sentir cómodos, si se empiezan a sentir las familias cómodas, validadas, escuchadas, acompañadas, viendo que los profesionales en realidad tienen conocimiento, no están improvisando, tienen una profundidad en lo que están haciendo y
la utilización de las diferentes herramientas y también les van entregando a ellos herramientas, es probable que eso contribuya a esa adherencia también al tratamiento y al acompañamiento que se hacen con las familias. Pero me gustaría que nos ampliaras un poco acerca de cuáles son esos cambios en las dinámicas familiares que tú has encontrado después de ver ese efecto positivo, después de entregar esas herramientas por parte de ustedes como equipo. ¿Cuáles son esos cambios en la dinámica familiar que han contribuido también al proceso terapéutico de ese consultante con desregulación emocional? Gran pregunta. Ciertamente creo yo, y lo insistimos mucho cuando damos los grupos, que aparte de tener habilidades para validar, para poner límites, para entender la conducta, les estamos dando un cuidado. Cuídense, ese autocuidado, esa autoafirmación, ser más compasivos. Entonces, los grandes beneficios vienen en la reducción del estrés, definitivamente. El estrés de la dinámica familiar, ¿sí? Se reduce significativamente. ¿Qué más mejora? La comunicación, la parte interpersonal, ¿verdad? Como el consultante aprende Dearman, que es una de las habilidades centrales del modelo de BT estándar, así como aprende Dearman el consultante, también los padres usan un Dearman para pedir cosas. ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento en este momento? ¿Me está costando acompañarte, hijo, hija? Y puedo pedir ayuda, puede entrar mi esposo, puede entrar una tía, puede entrar alguien. Entonces, eso, la comunicación, la reducción del estrés. Definitivamente se les enseña mindfulness a ellos Ujú. también. Entonces, mi regulación emocional, como yo muchas veces, y en el TBT de niños, sí, el de adolescentes, que incluye, el de adolescentes incluye a la familia siempre, el de TBT de niños ya es, sin la familia no trabajamos, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que se usa es mucho ese cerebro regulador, ellos son correguladores de lo que está pasando. Entonces, aprenden a esto, pero entonces yo también estoy aprendiendo a regularme de otras cosas. Yo igual trabajo, tengo una vida, tengo otras relaciones, los padres. Entonces, en la ansiedad y el estrés de la familia, en estos efectos de estrés postrauma que hay, en la regulación emocional y en esta parte de un mayor autocuidado, ¿sí? Y más compasión consigo mismas de que están intentando lo mejor. Ahí se ha visto y lo he sentido palpable en las familias. Lo dicen. ¿Sabes algo? Me encanta. Una de las habilidades centrales, pues que es una de las sesiones, la sesión 5 o 6, validación. Cuando aprenden a validar, sí, entonces, pero también la autovalidación, sí. Yo Ujú. lo hice lo mejor que pude. Yo Ujú. estoy intentando y puedo. Entonces, esta es otros de los beneficios que encontramos. Excelente. Bueno, Mónica, ahora me gustaría que pasáramos a algo y es, a veces los libros y algunos, inclusive algunos entrenamientos, no lo dicen. Y es que nos enseñan teorías, técnicas, pero las habilidades del terapeuta son muy importantes. Y en esto quiero hacer énfasis en algo y es que, si bien es cierto, digamos, desde el modelo de BT necesitamos unas habilidades muy específicas, pero también esas habilidades personales de cada terapeuta que van a ir colocando un sentido fuerte o, por decirlo así, de más eficacia para que el tratamiento sea promisorio para esta persona que está allí en busca de mejora, de atención, de cambio. Entonces, ¿cuáles serían aquellas habilidades, tanto personales como profesionales, que un terapeuta que se interese hacer DBT, y en este caso en la atención con familias, sean indispensables, que tú digas, en realidad hemos visto como equipo que funcionan? Ok, con todo gusto. Y solo antes de ello, algo que se me escapó cuando me hablabas de ser pionera en Guatemala, de trabajar esto antes, pero lo uno ahorita con tu pregunta, no me desvío, es que cuando yo conocí DBT, lo que me encantó de esta genialidad de Marshall Linehan
es que unió. Yo ya tenía de base una formación muy fuerte cognitiva conductual. Tuve un gran mentor en la universidad, un profesional muy bueno en Guatemala que internacionalmente también es conocido. Él me formó, me gustó mucho, pero yo siempre sentía que faltaba esa parte de la empatía, de la relación con el consultante, ese lado más de la parte de la teoría más de, ¿verdad? Del humanismo y esa parte. Entonces, esa integración que hizo Marsha fue la que a mí me pareció genial, ¿verdad? Entonces, una de las primeras para mí, ¿verdad? Habilidades o fortalezas o herramientas o capacidades que debe tener el terapeuta, sí, es esta parte desde el vínculo, desde la relación que tú estableces con tu consultante, pero también con las familias, porque las familias tenemos que tolerar mucho su angustia, la culpa que manejan, la rabia que manejan, el miedo. Y no todos los profesionales logran, lo hemos visto en el equipo. Hay quienes dicen, a mí no me encanta tanto, yo no logro tanto con esa parte de la familia que insiste mucho, que escribe, que pide ayuda. Entonces uno de esos es tolerar esta alta angustia, culpa, rabia que viven. Esa creo que es la primera. Y esa parte de que, aunque yo sé y la familia se vuelve mi paciente, mi consultante, ¿verdad? Entonces también debo establecer esa relación y armarla. Entonces eso sería uno. Una de las más importantes es dominar el DBT estándar, ¿sí? Dominarlo no solo conozco un poco de las habilidades, sino que creo yo que sí es dominar el DBT, conocer toda la filosofía, las funciones del modelo, los modos del modelo, conocerlo y apropiárselo, saberlo bien. La teoría biosocial de Marshall Linehan, que va a ser aplicada al sistema familiar en este caso. No solo la que ya sabemos usar con el consultante y el paciente, sino ya es aplicada al sistema familiar, porque ahí sí estás trabajando directo con el ambiente invalidante, ¿sí? Estás llegando ahí. También conocer los supuestos dialécticos de DBT, que las familias están haciendo lo mejor que pueden. Ellos están intentándolo y que lo que necesitan es aprender nuevas habilidades. Eso es importante. Tener claro, ¿verdad? El terapeuta que está viendo los grupos y que lo guían, tener claro las jerarquías de objetivos de EBT, que son las conductas que atentan contra la vida, las conductas que atentan contra la terapia, todo esto que atenta contra la calidad de vida familiar, eso va dentro de la jerarquía, entonces ahí estamos totalmente conscientes de eso. Y por eso saberles dar las habilidades, porque nosotros las conocemos, porque somos expertos en DBT. Entonces el terapeuta tiene que hacer una lectura sistémica con lente DBT. Saber maniobrar con familias, pero ahora lo hago desde un lente DBT. Puedo detectar las transacciones invalidantes, puedo saber qué son esos reforzadores que han existido en el ambiente, involuntarios, cuando un familiar está sobreprotegiendo mucho o está tratando de rescatar o más bien está evitativo. Entonces poder hacer lectura de esta parte sistémica, otra vez bajo el ente DBT. Y pues definitivamente nosotros somos modelos de la regulación emocional, ¿verdad? No solo la enseño, también pues la modelo, porque la familia nos puede poner a prueba, nos puede poner a prueba un poco, ¿verdad? Hemos tenido, por eso es valioso terapeuta y coterapeuta. Nosotros somos tres quienes vemos el grupo. Tenemos una terapeuta que está en todas las sesiones, que ella hace el rol del coordinador, el que lleva el tiempo, observa, va viendo, y después terapeuta y coterapeuta, que vamos transicionando de roles en las diferentes sesiones para observar, porque durante las sesiones de la familia puede haber, o en los talleres, confrontaciones. Yo esto no lo creo así, esto no es así, esto no es tan fácil como tú lo pones. Y mi hijo, ¿verdad? Entonces, el modelarles mi propia regulación emocional, mi propia asertividad, mi uso de un Dearman dentro del grupo, es súper importante. Ahí creo que te enumeré todas en el mejor orden posible. Claro. Y el trabajo, lo que tú decías, ¿no? El trabajo propio, ¿no? Para poder
llevarlo a consulta, a terapia. Si no trabajo en mí, es un poco como cuando nos enseñan la práctica de mindfulness. Primero lo aplico en mí y después logro llevarlo a sesión con mis consultantes. Sí, creo que los grandes maestros de DBT, los que hay en el mundo, ¿verdad? Grandes en Argentina, grandes en México, ¿verdad? Bueno, en todos nuestros países, en Ecuador también conozco varios, etcétera. Creo que todos nos han enseñado que nosotros debemos aplicar las habilidades en nosotras mismas, nosotros mismos, usarlas, conocerlas para poderlas enseñar. Entonces, si yo como humana que soy, en algún momento siento que me puedo estar desregulando, necesito algo, uso mi habilidad para poder seguir ahí en el grupo. La verdad es que los grupos de familias es interesante porque sí nos hemos encontrado a lo largo del tiempo padres o madres con diagnósticos también, como te decía, hemos tenido varios que ellos mismos tienen un diagnóstico de TLP. Entonces llegan a la sesión queriendo aprender por el hijo o hija, pero también se nos mueven cosas personales y eso es así. Por eso equipo de consultoría sirve tanto. Todo esto lo llevamos al equipo cuando suceden algunas situaciones que tenemos que ir abordando. Pero ciertamente, pues estas habilidades del terapeuta que te nombré para mí son las más importantes, pero se puede. Y lo hemos visto, como te he dicho, cómo hemos avanzado de bonito y de bien con las familias. Ok. Si tú pudieras hacer una pequeña descripción de ese rol de la familia en los tratamientos DBT, ¿cuál sería ese concepto que tú darías? O sea, ¿qué tan Pues importante es y el aporte ya una vez ellos tengan esa adherencia dentro del tratamiento DBT? Pues ciertamente muy importante, ¿verdad? Vemos que dentro de los modos de la DBT que dijimos, que es que los consultantes aprendan las habilidades, ¿verdad? Aumenten sus capacidades, ¿verdad? Eso es uno. En la terapia individual se da la adherencia a los tratamientos. Estoy motivado, quiero seguir, porque los consultantes vienen de años de pasar de un terapeuta a otro, de desertar, nada me sirve. Usualmente llegan. Voy a darte una oportunidad, Mónica. Voy a ver qué es esto de la DBT y quiero probar. Ok, bueno, una vez están ahí. A través del coaching telefónico les hemos enseñado la generalización al ambiente, usabilidades que hacemos. Y entonces cuando llegamos a la familia y el rol que tú dices es en la parte de estructurar el ambiente. Ahí es el rol principal. Estamos estructurando o reestructurando el ambiente. Entonces, creo que es algo que he repetido a lo largo de la entrevista hoy. Es en doble vía. Le sirve al consultante, le sirve al ambiente y a la familia mucho porque reduce mi estrés, tengo contención, ya sé qué hacer si mi hijo se encierra en un baño o saca, verá algo para cortarse. Entonces estoy reestructurando porque dentro de ese caos que pasaba antes, la conducta solía repetirse, solíamos tener crisis. Entonces, pues sí, tienen un rol central, pero como te digo, lo lindo es en esa doble vía. Yo ya sé qué hacer y me cuido. Ahorita no estoy pudiendo y pido ayuda, o ya sé. Entonces, sí es central. Hay un rol central y está dado dentro de los mismos modos de la DBT. ¿Que se puede siempre? Definitivamente no. Ujú. Definitivamente no. Hay familias que no quieren entender, que no quieren saber y se respeta, ¿verdad? Cuando yo necesito, ¿sabes qué ha salido? Y no te lo he comentado, que de los grupos, el entrenamiento de 9 sesiones, muchos familiares piden terapia individual ellos, buscan. Sí, algo les mueve y dicen, hey, esto me gustó, esto me ayudó, pero entendí que yo estoy más afectado y afectado de lo que sentía. Y buscan su terapeuta individual. O sea que eso también ha sido importante, pero como rol, todo este modelo y la terapia es súper importante, pero también comprender, y los terapeutas tenemos que comprender cuando no se puede, hicimos el intento. Y ahí seguimos, se sigue trabajando con el consultante. ¿Sí? Claro.
porque hay cosas que no podemos controlar. Ay, sí, yo antes reconozco que me frustraba un poco, ¿verdad? Quería, pero he aprendido a respetar esa parte. Yo puedo, yo quiero, no es este mi momento. Hemos tenido personas, Ujú, grupos familiares que tomaron el primero, no lo terminaron, no estaba listo y se vuelven a sumar después. Hemos ujú. tenido familias que lo han tomado dos veces porque querían seguir aprendiendo. Entonces, tenemos todas estas situaciones, pero sí tiene un rol central en el tratamiento y en el avance y en el que el consultante salga adelante, pues sí, la familia. Y también es valioso, es solamente el momento, fue el momento en el cual ellos también consideraron que era el óptimo para poder continuar o para poder retomarlo. Sí, Mónica, pero hablemos de algo que nos interesa mucho desde la red y es la evidencia científica, ok. ¿sí? ¿Cómo estamos en evidencia científica, estudios, metaanálisis, artículos, libros? Bueno, ¿qué nos dice la evidencia frente a este abordaje de la familia a partir de DBT que hemos encontrado? Pues mira, ciertamente es un área menos extensa en investigación que el resto de la DBT, ¿verdad? Porque el resto de la DBT, wow, ¿verdad? Encuentras mucha investigación, artículos, sustento. Con el de las familias es más reciente, se están llevando a cabo estudios, en el 2025 hay algunos de DBT, del DBTA, el de adolescentes, ¿sí? Con grupos de programas de 6 meses, estudios más exploratorios que se están profundizando. Entonces, sí hay ya cierta evidencia dándose y donde lo que se ha encontrado, porque en el de adolescentes participa, ¿verdad? En el grupo de entrenamiento de habilidades participa el adolescente con un familiar, tiene que estar por lo menos un familiar, ¿verdad? Acompañado. Entonces ahí está ahí mismo y es más fácil llevar a cabo estos estudios exploratorios, estos estudios clínicos. Y lo que se ha encontrado ciertamente es las reducciones significativas en conductas, ¿sí? De autolesión en los jóvenes y la ideación suicida que reduce y también está la carga de la emoción, cómo los familiares se regulan. Eso es lo que de momento. Te digo que creo que sí falta, ¿verdad? Esta investigación, esta evidencia, pero ya se está dando. Y lo que yo te decía antes, sí se ha ido encontrando en estos estudios clínicos cabalmente, la mejora en la comunicación, en la efectividad interpersonal, la comunicación, ahí es donde también se ha visto la evidencia. Me regulo más emocionalmente, yo familiar ha llegado, sí, puedo más, reduzco mi estrés, aprendo a comunicarme más. Por ahí se ha visto en los estudios. Ujú, claro. Eh, Si tú en este momento te piden recomendaciones de algunos textos para alguien que quiera iniciar a interesarse un poco más sobre este tema, lógicamente leer no es entrenarse, pero pues que en tiempos libres quieran iniciar a profundizar o a introducirse al menos en la DBT a nivel general y en la DBT con familias. ¿Cuáles textos les podría recomendar a nuestros Bueno, pues hay participantes? muchísimos y maravillosos, pero a ver, el que me encanta y lo tengo siempre aquí a la par mía es en español, me encanta, ¿verdad? El de Juan Pablo Boyano y Pablo Gagliesi, que es de la terapia dialéctico-conductual en general. Entonces, claro, están los de Marsha Linehan, ¿verdad? El libro rojo maravilloso de Marsha, pero en español creo que este es espectacular, ¿sí? Para la DBT en general, porque lo pone todo muy organizado, estructurado. Ya para la parte de habilidades y el entrenamiento de habilidades, este es un poco más general, entonces ya están los textos específicos. Tres olas, ediciones tres olas, tienen Ujú, muchísimo en español. Yo creo que hay que ir ahí. En tres olas también está Sumar al Amor, ¿verdad? Que es un texto lindísimo de familiares, Fundación Foro en Argentina, también ha hecho, ¿verdad?, varios textos, pero
Me encanta Sumar al Amor, ¿verdad? Donde está, lo hizo Corinne, ¿verdad? Es un Ujú. libro de Corinne Stawson que he tenido el gusto ella ha participado en algunos de nuestros grupos de Guatemala, lo mismo que Julio González de Argentina, nos ha acompañado, eso ha sido lindo, han estado como invitados. Pero este Sumar al Amor, que también participa Pablo Gagliesi, Corinne, Randy Kreger, ellas tienen ahora el workbook, el DBT workbook para las familias, que se llama Deja de caminar sobre cáscaras de huevo, ¿verdad? Stop walking on eggshells. Lo voy a enseñar también aquí. Este es lindísimo. Está solo en inglés todavía, pero entiendo por Corín que ya están trabajando en la traducción. Son lindos, son textos cortos que a la familia le gusta mucho porque deja cabalmente las tareas, actividades, ejemplos. Entonces son los que tengo aquí un poquito más arriba en mi mente, pero definitivamente hay muchísimos. Ok. Pablo Gagliese estuvo con nosotros también aquí en el programa. Sí, Julio está. lo eh, sé, sí, con Juan Pablo pues tuve el gusto porque parte de mi entrenamiento estándar fue con él y sí, ellos sí, Pablo tiene linda literatura, creo que tres solas en español, ahí se puede encontrar porque está la parte también del manejo de parejas, ¿verdad? Está la otra del sumar al amor cuando es en ujú. una relación de pareja y ahí van dividiendo los diferentes textos. Sí, que inclusive es que DBT ha sido tan completo que ya está en parejas altamente desreguladas, inclusive está la aplicación para ello, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones y bueno, la base de regulación emocional. Bueno, Mónica, para ir finalizando, ¿algún mensaje, alguna recomendación, algo que tú quisieras que no se te quedara después de cerrar esta entrevista, que nos pudieras recomendar a todos, acerca de pues, esta gran experiencia que ustedes vienen teniendo en Guatemala y que nos pudieran hacer algunas recomendaciones finales o algún mensaje en especial? Primero a los que nos escuchan o nos van a escuchar después en la grabación y que se están formando, que están conociendo, que vale la pena, que DBT, ¿verdad? Es un modelo, todas las terapias contextuales, pero DBT en la cual yo me formé más, pues con tanta evidencia y con tanto sustento, apréndanlo, anímense a usarlo, pero hay que hacerlo bien. Creo que el peligro que yo he visto es que ¿verdad? Son poblaciones altamente en riesgo, hay un desgaste, puede haber un desgaste grande, y creo que era lo que sucedía antes, ¿verdad? Un desgaste grande en la familia, en el consultante y en el terapeuta. Entonces, no era una buena unión. Entonces, que el terapeuta se sepa cuidar, ¿sí? El autocuidado. Es importante, lo hacemos y eso lo hacemos lindo en el equipo de consultoría. Si no, yo no podría haber hecho esto casi 35 años, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento en que el consultante no es solo mío, es del equipo, donde hay esa protección, eso nos ha hecho poder seguir adelante y ojalá muchos años más. Entonces, formarse bien creo que es importante. La supervisión y el equipo de consultoría, como para cualquier terapeuta, sí, que haga cualquier tipo de terapia, pero creo que ciertamente eso es importantísimo y sí, seguir, ¿verdad? Actualizándose. Yo estoy muy feliz y este es como con lo que quisiera ir cerrando, Andón, del DBT de niños, porque también soy un poco inquieta en cuanto a formarme y hacer muchas cosas, trabajo mucho, pero porque me encanta, pero el DBT de niños, sí, con el cual me estoy formando ahorita con Francesca, lo que aborda es al ambiente justamente en preventivo, cuando son niños, cuando las familias están aprendiendo a ser padres y cuando no hemos llegado a ese ambiente invalidante, que lo digo con respeto porque los padres han hecho lo mejor que pueden, ¿verdad? Desde su historia, pero entonces esa parte de los niños que estamos haciendo me encanta porque estamos trabajando en el ambiente, en vivo y a todo color, en la formación de esos cerebritos de un niño o una niña, ¿verdad? Que de alguna forma hay alguna neurodivergencia, trastorno de déficit de atención, o solo son niños supersensitivos, como dice Francesca, ¿verdad? Siento más, me desregulo, pero tengo a alguien que me corregula
que me enseña. Pues esto, que se animen, que estudien, que exploren, que sigan escuchando estas entrevistas maravillosas que tú llevas a cabo con muchos profesionales, porque hay mucho por hacer. Ujú. Bueno, a todos decirles que esta entrevista del día de hoy, del rol de la familia en el tratamiento con DBT, como nuestras anteriores entrevistas desde el año 2023, sin parar cada 15 días, tenemos a un experto invitado de los 21 países de habla hispana que nos habla de las terapias conductuales contextuales. Y bueno, el día de hoy estuvo con nosotros Mónica desde Guatemala, a quien agradecemos el poder sacar su tiempo y tener toda la disposición de poder transmitir toda esta experiencia y conocimiento. Felicitarte a ti y a todo tu equipo de trabajo por todo lo que han venido realizando en Guatemala y que pues lo podamos mostrar a otros países. Y entonces esta grabación queda aquí en Instagram, pero también va a quedar en nuestro canal de YouTube, en la cual vamos a tener la invitación para que todos puedan ir allá a conocer de toda esta gran experiencia. Mónica, muchas gracias. Gracias a ti, Andón. Un gusto este espacio y un gusto a los que nos escucharon. Sigan aprendiendo y lindo día. Buen fin de semana para todos. Gracias a ti y a todos los esperamos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego. Adiós, nos vemos.